Capítulo 34. Libre albedrío y conciencia. Oíd, discípulos. El hombre tiene como dones espirituales el libre albedrío y la conciencia. Todos, al nacer, están dotados de virtudes y pueden hacer uso de ellas. En su espíritu está la luz de la conciencia, pero a la vez que la materia se desarrolla, con ella se desarrollan las pasiones, las malas inclinaciones, siendo éstas las que luchan contra las virtudes. Dios así lo permite porque sin lucha no hay méritos, y así lo necesitáis para ascender en el camino espiritual. ¿Cuál sería el mérito de los hijos de Dios si no lucharan? ¿Qué haríais si vivieseis llenos de felicidad como lo deseáis en el mundo? Rodeados de comodidades y riquezas, ¿podríais esperar el progreso espiritual? Estaríais estancados, porque no existe el mérito donde no hay lucha. Mas no os confundáis, porque al hablaros de lucha, yo me refiero a la que desarrolláis para vencer vuestras debilidades y pasiones. Esas luchas son las únicas que permito a los hombres para que dominen su egoísmo y su materialidad, a fin de que el espíritu tome su verdadero sitio, iluminado por la conciencia. Esa batalla interior sí la autorizo, mas no aquella que hacen los hombres con el deseo de engrandecerse, cegados por la ambición y la maldad. Lucha el espíritu por alcanzar su elevación y su progreso, mientras la materia cede a cada paso a las atracciones del mundo. Mas podrían armonizar espíritu y materia, tomando ambos lo que lícitamente les corresponde. Eso es lo que os enseña mi doctrina. ¿Cómo podréis en cada paso practicar mi ley? Escuchando la voz de la conciencia, que es el juez de vuestros actos. No vengo a ordenaros lo que no podríais cumplir. Vengo a persuadiros de que el camino de la felicidad no es una fantasía, sino que existe, y la forma de transitar por él es la que os estoy revelando. Sois libres de escoger el camino, pero es mi deber de padre mostraros el verdadero, el más corto, aquel que ha estado siempre iluminado por la luz del faro divino, que es mi amor por vosotros, que sois los discípulos sedientos siempre de escuchar nuevas palabras que vengan a afirmar vuestros conocimientos y a vivificar vuestra fe. He puesto la conciencia en vuestro ser para que ella esté de por medio en todos vuestros pasos, ya que la conciencia sabe distinguir el bien del mal y lo justo de lo que no lo es. Con esa luz no podréis ser engañados ni llamados ignorantes. ¿Cómo podría el espiritualista engañar a su semejante o tratar de engañarse a sí mismo si conoce la verdad? El hombre en la tierra es un príncipe a quien mi amor y mi justicia dieron ese título, y la orden que recibió desde el principio fue la de señorear la tierra. Sobre el divino don de su libre albedrío puse un faro de luz que iluminará la senda de su vida, la conciencia. Libertad para obrar y la luz de la conciencia para distinguir el bien del mal son dos de los mayores dones con que mi amor de Padre heredó a vuestro espíritu.
están en el hombre antes de que nazca y después que muere. La conciencia lo guía y no se aparta de él en la desesperación, ni en la pérdida de la razón, ni en la agonía, porque está íntimamente unida al Espíritu. El Espíritu goza del don del libre albedrío, medio por el cual debe hacer méritos para salvarse. Quien guía, orienta y aconseja al Espíritu durante su libre trayecto para distinguir lo lícito de lo ilícito y por lo tanto para no perderse? La conciencia. La conciencia es la chispa divina, es una luz superior y es una fuerza para ayudar al hombre a no pecar. ¿Qué mérito habría en el hombre si la conciencia tuviera fuerza material para obligarlo a permanecer en el bien? Yo quiero que sepáis que el mérito consiste en escuchar aquella voz, en persuadirse de que ella nunca miente ni se equivoca en lo que aconseja y en obedecer fielmente sus dictados. Como vosotros podréis comprender, para escuchar claramente aquella voz se requiere preparación y concentración en sí mismo. ¿Quiénes practican esta obediencia en los tiempos presentes? Contestaos vosotros. La conciencia siempre se ha manifestado en el hombre, pero la humanidad no ha alcanzado el desarrollo necesario para guiar toda su vida por esa luz. Ha tenido necesidad de leyes, enseñanzas, preceptos, religiones y consejos. Cuando los hombres lleguen a penetrar en comunión con su espíritu y en vez de buscar lo espiritual hacia lo exterior, lo busquen en su interior, podrán escuchar la voz suave, persuasiva, sabia y justa que estuvo siempre vibrando en ellos sin que la escuchasen, y comprenderán que en la conciencia está la presencia de Dios, que ella es el verdadero medio por el cual debe el hombre comunicarse con su Padre y Creador. Todos lleváis mi luz, todo espíritu posee esa gracia. Pero mientras que en unos esa luz ha ido aumentando, creciendo, saliendo al exterior para manifestarse, en otros solo permanece en estado latente, oculta, ignorada. Mas os digo en verdad que por muy retrasado que sea espiritualmente un hombre, siempre podrá distinguir entre el bien y el mal, por lo que todos sois responsables de vuestras obras delante de mí. Debo deciros que la responsabilidad crece en vosotros según se desarrolle vuestro conocimiento, porque iréis siendo cada vez más sensibles a los dictados de la conciencia. Quiero que sepáis que sois entre todas las criaturas de este mundo el ser predilecto, dotado de espíritu y conciencia. Os he dado el libre albedrío para que toméis por vuestra voluntad el camino recto que conduce a mí. No es el camino florido el que os ofrezco, sino el de oración, penitencia y lucha, y por ese sendero os guiará vuestra conciencia. ¿Qué sería del espíritu privado de su libre albedrío? En primer lugar, no sería espíritu y por lo tanto no sería creación digna del Ser Supremo. Sería algo así como esas máquinas que vosotros hacéis, algo sin vida propia, sin inteligencia, sin voluntad, sin aspiraciones.
Yo di libre albedrío al hombre, mas si éste, en su ofuscación, llegase a reclamarme por ello, le diré que también le di la voluntad y entendimiento, a la vez que le revelé mi ley, que es el camino para no tropezar ni perderse, y encendí en él la luz de la conciencia, que es el faro interior que ilumina el camino del espíritu y lo conduce a la vida verdadera. ¿Por qué existe el pecado? ¿Predomina el mal y se desatan las guerras? Porque el hombre no escucha los dictados de la conciencia y hace mal uso de su libre albedrío. El mundo no está escuchando porque la voz de estas materias por las que me comunico tienen escaso alcance. Es entonces la voz de la conciencia, que es mi sabiduría, la que habla a la humanidad, sorprendiendo a muchos, que encerrados en su egoísmo están sordos al llamado de aquella voz, atentos solo a la adulación y a la adoración terrestre, recreándose en su grandeza y en su poderío. Hoy me encuentro con una humanidad desfalleciente en lo espiritual a causa del abuso que ha hecho del don del libre albedrío. Yo tracé un camino de justicia, de amor, de caridad, de bien. El hombre ha creado otro de aparente luz, el cual le ha conducido al abismo. Al volver, mi palabra os marca el mismo camino, aquel que no habéis querido tomar, y sería injusto e insensato el que dijera que esta doctrina confunde o aletarga. Contemplada la humanidad, ocupada en destruirse y odiarse, en arrebatarse el poder unos a otros sin detenerse ante el crimen, el hurto o la traición. Ahí tenéis a los hombres que por millones sucumben víctimas de sus semejantes y otros que perecen bajo el efecto del vicio. ¿Hay luz en ello? ¿Habla el espíritu que en ellos existe? Lo que hay es tiniebla y dolor, resultado del abuso del don del libre albedrío y de no escuchar la voz interior, de no mirar la luz de esa chispa de Dios que todos lleváis en vuestro ser y que es el destello divino al que llamáis conciencia. El libre albedrío es la expresión más alta, es el don más completo de la libertad que le fue concedida al hombre en el camino de la vida, a fin de que su perseverancia en el bien, lograda por el consejo de la conciencia y por la lucha en el cumplimiento de las pruebas, le hiciese alcanzar el seno del Padre. Mas el libre albedrío ha sido sustituido por el libertinaje. Es desoída la conciencia y solo se atiende a los dictados del mundo, y la espiritualidad ha sido sustituida por el materialismo. Ante tanta confusión y tanto desvío, mi doctrina les parecerá absurda a los hombres de este tiempo, mas yo os digo que es la enseñanza justa para lograr que los hombres se liberen del letargo en que se encuentran. Mi palabra es el camino, es la divina ley que os guía hacia la perfección, es la luz que eleva al espíritu, pero que se ha visto empañada cuando la carne, por su dureza, se ha impuesto, desoyendo el llamado interior de su conciencia. Entonces,
Ay del espíritu que ha cedido bajo el impulso de la materia y se ha dejado dominar por la influencia del mundo que le rodea, cambiando su puesto de guía por el de un ser indefenso, el cual llevan de un lado hacia otro las pasiones y las flaquezas humanas, a semejanza de las hojas secas cuando son llevados por el viento sin dirección fija. El hombre, más amante de la libertad, teme someterse a la voluntad divina, temeroso de que su espíritu llegue a sujetarle, privándole de muchas satisfacciones humanas que él sabe que le dañan, y abandona el camino que lo lleva a la vida verdadera. El tiempo en que los hombres han tomado el libre albedrío para emplearlo en placeres, bajas pasiones, odios y venganzas está llegando a su fin. Mi justicia está cerrando las veredas del pecado y abriendo en cambio la senda de la reconciliación y la regeneración para que puedan encontrar el camino de la paz que en vano han buscado por otros medios. Yo os di el don del libre albedrío y he respetado esa bendita libertad concedida a mis hijos, pero también puse en vuestro ser la luz divina de la conciencia para que, guiados por ella, encaucéis vuestros dones. Y yo os digo que en la lucha del espíritu y la materia ha sufrido el espíritu una derrota, una caída dolorosa que poco a poco le ha ido alejando más y más de la fuente de la verdad que soy yo. Su derrota no es definitiva, es pasajera, porque del fondo de su abismo se levantará cuando su hambre, su sed, su desnudez y sus tinieblas no las pueda soportar más. El dolor será su salvación y oyendo la voz de su conciencia se levantará fuerte y luminoso, ferviente e inspirado, tomando nuevamente sus dones, pero ya no con aquella libertad de aplicarlos al bien o al mal, sino consagrándolos tan solo al cumplimiento de las leyes divinas, que es el mejor culto que podéis ofrecer a mi espíritu. Cuán lejos de la realidad se encuentran en estos instantes millones de seres que solo viven para su presente material. ¿Cómo podrán abrir sus ojos a la realidad? Solamente escuchando la voz de su conciencia. Esa voz que para ser oída requiere de la concentración, de la meditación y de la oración. Siempre que querráis saber si el camino que seguís es el de la evolución, consultaréis a la conciencia, y si en ella hay paz y en vuestro corazón se alberga la caridad y la buena voluntad para vuestros hermanos, estaréis seguros de que vuestra luz aún ilumina y vuestra palabra consuela y sana. Mas si descubriereis que en vuestro corazón ha germinado la codicia, la mala voluntad, la materialidad y la lujuria, podréis estar ciertos de que vuestra luz se ha tornado en tiniebla, en impostura. ¿Queréis que cuando el Padre os haga el llamado, presentéis en vez de trigo dorado una cosecha inmunda? Discípulos, si no queréis sufrir equivocaciones u errores, analizad vuestros actos a la luz de vuestra conciencia, y si hay algo que le empañe, examinaos a fondo y encontraréis la mancha, para que podáis corregirla. Dentro de vosotros existe un espejo
donde podréis miraros y ver si estáis limpios o no. El espiritualista deberá ser reconocido por sus actos, los cuales, para que sean limpios, tendrán que haber sido dictados por la conciencia. Quien así practique, se sentirá con derecho a llamarse mi discípulo. ¿Quién podrá engañarme a mí? Nadie. Yo no vengo a juzgaros por lo que hacéis, sino por la intención con la que lo hacéis. Estoy en vuestra conciencia y más allá de ella. ¿Cómo podéis pensar que yo pueda ignorar vuestros actos y el móvil de ellos? Cuando los primeros seres humanos habitaron la tierra, en ellos puso el Creador su amor y les dotó de espíritu. Encendió su luz en la conciencia, a la vez que les era dado el libre albedrío. Y mientras unos lucharon por perseverar en el bien, combatiendo todas las tentaciones, con el fin de permanecer limpios y dignos del Señor, y de acuerdo con su conciencia, otros, de pecado en pecado y de falta en falta, fueron forjando una cadena de pecados, eslabón por eslabón, guiados solo por la voz de los sentidos, dominados por sus pasiones, sembrando el error y la tentación entre sus hermanos. Pero al lado de estos espíritus turbados, también han venido mis profetas como ángeles, mensajeros de mi divinidad, a despertar a la humanidad, a prevenirle de las acechanzas y a anunciarle mi llegada. Dura y rebelde fue la carne para seguir los dictados de esa luz interior que llamáis conciencia, y le fue más fácil seguir los impulsos que le encaminaban hacia el libertinaje de sus instintos y de sus pasiones. Mucho ha recorrido la humanidad la senda de la vida en esta tierra, en plena lucha entre la conciencia que nunca ha callado y la carne que quiere hacer del materialismo su culto y su ley, no habiendo vencido hasta ahora ni la materia ni el espíritu, puesto que la lucha continúa. Me preguntáis, ¿quién vencerá? Y yo os digo que ya no tarda mucho el triunfo absoluto de la conciencia, obrando a través del espíritu en la carne. ¿No presentís que después de tanta lucha y tanto combatir, tiene que doblegarse la materia, que es humana y pasajera, ante la conciencia, que es mi luz eterna? Comprended que después de tan prolongado combate, el hombre al fin alcanzará la sensibilidad y la docilidad que nunca ha tenido ante esa voz y esa vida espiritual que vibra y palpita dentro de su ser. Hacia ese punto marcháis todos sin que os deis cuenta, mas cuando miréis en la tierra el triunfo del bien y de la justicia, entenderéis el porqué de la lucha, de los combates y las pruebas. Ved cómo el hombre está antes y por sobre todo cuanto le rodea, que es el único ser dotado de libre albedrío y de conciencia. De ese libre albedrío han provenido todos los errores, caídas y pecados de la humanidad, pero son errores pasajeros ante la justicia y la eternidad del Creador, porque luego se impondrá la conciencia sobre las flaquezas de la materia y sobre la debilidad del espíritu. Con ello vendrá el triunfo de la luz, que es saber sobre las tinieblas, que son ignorancia. Será el triunfo del bien, que es amor, justicia y armonía,
sobre el mal que es egoísmo, libertinaje, injusticia. Para mí, nada es imposible. Mi voluntad se ha cumplido y siempre se hará, aun cuando haya ocasiones en que parezca que es la voluntad del hombre la que domina y no la mía. En la senda del libre albedrío del hombre, su reinado sobre la tierra, los triunfos de su soberbia, el dominio que con su fuerza llega a veces a imponer, son tan fugaces comparados con la eternidad que en forma alguna pueden hacer variar los planes divinos. Pero mañana, o en el curso de su cumplimiento, irá manifestándose la voluntad de mi espíritu sobre todos los seres, dejando lo bueno y borrando lo impuro. Tiempo llegará en que las fronteras de este mundo sean borradas por el amor y en que los mundos se acerquen unos a otros por espiritualidad. Mientras, seguirá la lucha entre la conciencia y el libre albedrío, del cual toma y se aprovecha el hombre para hacer de su vida lo que le place. La lucha entre esas dos fuerzas llegará a su culminación y el triunfo se inclinará de parte del Espíritu, el cual, en una entrega absoluta de amor hacia su Padre, le dirá: Señor, renuncio a mi libre albedrío, hágase en mí solo vuestra voluntad. Yo bendeciré al que así llegue delante de mí y lo envolveré en mi luz, mas le haré saber que esa bendita libertad de que fue dotado nunca se la quité, pues el que hace la voluntad de su Padre, el que es fiel y obediente, es digno de la confianza de su Señor. Mi doctrina, llena de luz y amor, viene a fortalecer al espíritu con el fin de que llegue a imponer su potestad sobre la carne y sensibilizarla de tal manera que cada vez le sean más perceptibles las inspiraciones de la conciencia. Espiritualidad es la meta que la humanidad debe perseguir, ya que a través de ella llegará a identificarse en plenitud con la conciencia y llegará por fin a distinguir el bien del mal. Porque a causa de la falta de elevación espiritual de los hombres, aquella voz interior, profunda y sabia, recta y justa, no ha podido ser debidamente escuchada e interpretada, y por lo tanto, el hombre no ha llegado a tener un conocimiento absoluto que le permita distinguir verdaderamente el bien del mal. Y no solamente eso, sino también encuentra en sí la fuerza necesaria para seguir todo impulso bueno y obedecer toda inspiración luminosa, rechazando al mismo tiempo cualquier tentación, pensamiento o sentimiento impuro o malo. Cuán fácil será para los humanos entenderse cuando penetren en meditación y escuchen la voz de su razón superior, la voz de ese juez a quien no quieren oír porque saben que les ordena todo lo contrario de lo que están haciendo. Puedo deciros que si no habéis estado dispuestos a escuchar los dictados de vuestra conciencia, tampoco habéis sido obedientes y mansos para practicar mi doctrina. La reconocéis en teoría, mas no la lleváis a la práctica. Le reconocéis esencia divina, decís que fue muy grande Cristo y que su enseñanza es perfecta, pero nadie quiere ser grande como el Maestro. Nadie quiere llegar a Él imitándolo verdaderamente, y debéis saber que yo vine no solo para que supieseis que soy grande,
sino también para que todos vosotros lo seáis. Yo reuniré a todos los hombres y a todos los pueblos en torno a mi nuevo mensaje, les llamaré como el pastor a las ovejas y les prepararé la paz de un aprisco donde se refugien de las inclemencias y de las tempestades. Ya veréis cómo, a pesar de que muchos aparentemente no tienen la menor huella de fe o de espiritualidad, conservan en lo más puro de su espíritu los principios inmortales de la vida espiritual. Ya veréis cómo muchos de los que os parece que no tienen culto alguno llevan en lo más íntimo de su ser un altar indestructible. Ante ese altar interior se habrán de postrar espiritualmente los hombres, a llorar sus faltas, sus malas obras y sus ofensas, arrepentidos sinceramente de su desobediencia. Allí, ante el altar de la conciencia, se derrumbará la soberbia humana, dejando los hombres de considerarse superiores por sus razas. Entonces vendrán las renunciaciones, la restitución y finalmente la paz, como fruto legítimo del amor y la humildad, de la fe y la buena voluntad. Que la paz sea con vosotros.